glóbulos blancos, ¿dónde se formaba la sangre? ¿Se acuerdan? En una persona convencional, adulta o natal, ¿dónde se forma la sangre? En la médula ósea, ¿no? Médula ósea. En la médula ósea roja de los huesos se forma la sangre, normalmente. Conforme vamos avanzando en edad, menos huesos van quedando y también menos células, menos blastos. Nuestra médula ósea se va llenando de grasa. Médula ósea amarilla. Bien, entonces en esta médula ósea se van a formar los glóbulos blancos en general. Pero como estamos hablando de histología del sistema inmunitario, tenemos que hablar de los principales sitios o los sitios donde se van a formar este sistema inmunitario. Uno es la médula ósea, ¿ya? Y el otro es un órgano inmune que se llama timo. El timo. Entonces, en la médula ósea se forman todos los glóbulos blancos, todos. Pero además, la médula ósea sirve para que ocurran los procesos de maduración de los linfocitos, los leucocitos en general, sobre todo los linfocitos B. Y el timo es el sitio de maduración de los linfocitos T. Entonces, estamos hablando de linfocitos entonces. Entonces, cuando hablamos de sistema inmunitario, hablamos de tejido linfoide. Y cuando hablamos de tejido linfoide, las células que van a estar presentes en ese tejido linfoide van a ser los linfocitos principalmente. Linfocitos. Y los linfocitos, saben ustedes que pueden ser linfocitos T, que pueden ser linfocitos B, y estos linfocitos B pueden diferenciarse en células plasmáticas. Entonces ya lo conocemos. Cuando hablamos del sistema inmunitario, repito, estamos refiriéndonos al tejido linfoide. Y el tejido linfoide está formado en su gran mayoría por linfocitos. Linfocitos. Y dentro de los linfocitos vamos a encontrar linfocitos T que van a madurar, se forman igual en la médula ósea, pero pasan por un proceso de maduración en el timo. El timo es exclusivo para la maduración de los linfocitos T. Justamente de la T de timo viene el T del linfocito T. Los linfocitos B se forman y maduran en la médula ósea. ¿Ya? En la médula ósea. A su vez, los linfocitos B siguen diferenciándose, van a madurar a otra célula que se llama célula plasmática, ¿no? Y las células plasmáticas son importantes porque estas son las que producen los anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas. Ahora, los linfocitos son las únicas células del tejido linfoide, no son las únicas. En el tejido linfoide también vamos a tener macrófagos. ¿Ya? Pero vamos a tener macrófagos. Linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Ellas son las células más importantes del sistema inmunitario. Vamos a saltarnos. Linfocitos, que pueden ser T o B, macrófagos y células plasmáticas. Son las células características representativas del tejido linfoide. Pero en su gran mayoría son linfocitos T o B. Estas son tanto las células plasmáticas como los macrófagos son minoría. La gran mayoría son linfocitos T y B. Ahora, ¿por qué hablamos de tejido linfoide? Hablamos de tejido linfoide porque realmente estas células, los linfocitos, se van a agrupar formando masas de tejido. O sea, no van a estar solamente en la sangre, circulando libremente a donde la sangre los lleve, sino que también forman estructuras linfoides, o sea, tejido linfoide, que son masas de tejido organizadas. Y esas masas de tejido organizadas le llamamos tejido linfoide, pero está formada este tejido linfoide está formado por estructuras llamadas folículos. Folículos linfoides. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de folículos linfoides me va a dar tejido linfoide. Y los folículos linfoides pueden ser folículos linfoides
primarios y también puede haber folículos linfoides secundarios. Tanto los folículos primarios como secundarios, ambos forman el tejido linfoide. El folículo linfoide primario es un conjunto de linfocitos, ¿no? Van a ver ustedes en el folículo muchos puntitos azules que corresponden a los linfocitos, que están formando unas estructuras como esferas. Estas son estructuras tridimensionales, ¿ya? Son tridimensionales, no solamente así en dos dimensiones. Son estructuras tridimensionales, son esferas formadas de linfocitos. Entonces, cuando encontramos estructuras así, en forma de esferas, o redondeadas, en este caso en el plano bidimensional, circulares, le llamamos folículos linfoides primarios. Entonces, puede haber muchos folículos linfoides primarios. Y los folículos linfoides secundarios son parecidos a los primarios. Son parecidos a los primarios, pero los folículos linfoides secundarios también es un conjunto de linfocitos, igual cada puntito es el núcleo de un linfocito. Los folículos linfoides secundarios van a tener en la parte central diferenciada. Van a ver la parte central diferente. Se va a ver una parte central más clara, más eosinófilo, porque van a encontrar células con un citoplasma más grande, más amplio. Y aquí inclusive podemos encontrar mitosis. Entonces, la parte central se le llama centro germinativo. Muy bien. Entonces, cuando vemos nosotros solamente una estructura redondeada formada por linfocitos, que se llama folículo linfoide primario. Pero si esa estructura redondeada tiene un centro diferente, generalmente más pálido o más eosinófilo por las células que están ahí, a ese centro se le llama centro germinativo. Entonces ya es un folículo secundario, folículo linfoide secundario. Los linfocitos, los linfocitos, son las únicas células de todos los leucocitos que tienen la capacidad de dividirse, de formarse fuera de la médula ósea. Todos los otros glóbulos blancos, cuando decimos leucocitos, nos referimos a todos los glóbulos blancos, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todos ellos monocitos, son leucocitos. Todos ellos se forman en la médula ósea, maduran en la médula ósea, pasan a la sangre y luego cumplen con sus funciones correspondientes. Pero los linfocitos, que son los que predominan en un tejido linfoide, además de formarse en la médula ósea, también se pueden formar en la parte periférica. ¿Dónde? Aquí, donde haya tejido linfoide. Y específicamente, ¿dónde? En el centro germinativo. Los centros germinativos van a contener generalmente linfocitos B. Si hay linfocito B, también va a haber células plasmáticas. Células plasmáticas. Y como se llama centro germinativo de germinación, en esta zona, además de encontrar linfocitos B, células plasmáticas, vamos a observar mitosis. Van a haber mitosis aquí, en el centro germinativo. Entonces es normal que haya mitosis en el centro germinativo. Es normal que la población predominante aquí sea linfocitos B. En la zona de la corteza de este folículo, en la parte periférica, lo que predomina son los linfocitos T. Y en el centro germinativo, linfocitos B y células plasmáticas. Entonces, el conjunto de folículos
¿no? Todo este conjunto de folículos, ya sea primarios o secundarios, me va a dar lugar al tejido linfoide, ¿no? Al tejido linfoide. Entonces el tejido linfoide va a estar formado tanto por linfocito T, linfocito B, macrófagos y células plasmáticas que son derivados de los linfocitos B. La médula ósea y el timo son los órganos más, bueno, no son los únicos, pero digamos que son los más importantes porque son los sitios de formación y de maduración de estos linfocitos, ¿no? En la médula ósea se forman todos y maduran los B. En el timo, además, sí maduran los linfocitos T. ¿Qué otros órganos linfoides tenemos? No son los únicos. Tenemos más órganos linfoides. ¿Cuál? El vaso. El vaso, muy bien. El vaso y el último. Falta uno. Los ganglios linfáticos. Entonces estos son los órganos linfoides. Órganos. Cuando hablamos de estos, médula ósea, timo, vaso, ganglios linfáticos, estamos refiriendo a órganos linfoides, son órganos. ¿Qué significa eso? Que son órganos donde su principal característica es tener tejido linfoide. Algo así parecido a las glándulas. Las glándulas, tenemos glándulas endocrinas, ¿no? Que son las glándulas de la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, que son 100% hormonales. Su estructura es puramente células epiteliales endocrinas. Acá también, estos órganos son estrictamente, bueno, la mayor parte de sus componentes son linfoides. Timo, vaso, ganglios linfáticos y médula ósea se consideran entonces órganos linfoides. Además de tener órganos linfoides, también vamos a tener tejido linfoide, pero ya no exclusivo, que forma órganos, sino que tejido linfoide que está formando parte de otros órganos, que generalmente están en las mucosas. Entonces vamos a encontrar ya como a otro nivel, digamos, lo que se conoce como MAL, así, por sus siglas en inglés, ¿ya? Tejido linfoide asociado a las mucosas. Entonces, así se llama, tejido linfoide asociado a las mucosas. El tejido linfoide asociado a las mucosas se encuentra en cualquier mucosa del cuerpo, pero por debajo. Cuando hemos visto aparato digestivo, en la mucosa digestiva tenemos las amígdalas palatinas, tejido linfoide. No, las amígdalas palatinas no son considerados órganos linfoides. No son órganos linfoides, son tejido linfoide que está asociado a la mucosa digestiva. ¿Por qué no es un órgano linfoide? Porque no tiene una cápsula propia. Tanto el timo, el vaso, el ganglio tienen una estructura que lo individualiza. Tiene su propia cápsula y pone su estructura característica. En cambio, la amígdala palatina, las amígdalas que parecen, son órganos que tenemos ahí, no tienen cápsula. ¿Quién protege, quién recubre la amígdala palatina? El epitelio de la vía digestiva. Entonces, acá está el tejido linfoide, esto, y acá está, y por encima está el epitelio estratificado plano, no queratinizado, o sea, el epitelio de la vía digestiva. Por eso que la amígdala palatina no es un órgano linfoide, es un tejido linfoide asociado a las mucosas digestivas. Lo mismo pasa con las placas de Peyer. Las placas de Peyer del tubo digestivo, lo mismo, ¿no? Están en el ilium, en el colon, en la apéndice secal, es un tejido linfoide asociado a las mucosas. En la vía respiratoria, los adenoides, el anillo linfático de Waldeyer, igual, es un tejido linfoide asociado a la mucosa respiratoria. ¿Por qué? Porque tampoco tiene cápsula. Es un tejido linfoide que está formado por folículos primarios o secundarios, pero
recubierto por una cápsula, no, está recubierto por el epitelio respiratorio, ¿no? De la rinofaringe. Entonces, a eso le llamamos tejido linfoide asociado a las mucosas. Cualquier folículo linfoide que se encuentre en continuidad o en relación con una mucosa se llama tejido linfoide asociado a las mucosas. Por eso es que donde haya tejido linfoide cumple con su función principal de que es de protegernos, ¿no? El sistema inmunitario, su función principal es de protegernos, es su función fundamental. Protegernos de agentes externos, de agentes internos también muchas veces. Agentes externos, ya ustedes conocen, físicos, químicos, biológicos, ¿no? Bacterias, virus, hongos, radiaciones ultravioletas, quemaduras, etc. Entonces, esos son químicos, físicos y biológicos. Y también pueden haber agentes internos como neoplasias, por ejemplo, ¿no? Hay neoplasias que se forman dentro de nuestro propio cuerpo, neoplasias malignas. Entonces ahí está nuestro sistema inmunitario para defendernos, para protegernos, a través de estas tres células: linfocitos, que pueden ser TOB, macrófagos y las células plasmáticas. Entonces esas son las células que nos van a proteger. Por eso es que el tejido linfoide se encuentra asociado a las mucosas. ¿Cuál es la primera barrera de defensa? Los epitelios, ¿no es cierto? Entonces, la primera barrera de defensa son los epitelios. Primera barrera de defensa, los epitelios. Cualquier epitelio. Y las mucosas son epitelios. Mucosa digestiva es un epitelio. Y mucosa respiratoria es otro epitelio. Mucosa urinaria es otro epitelio. Donde haya mucosas, va a estar inmediatamente por debajo, va a estar la segunda barrera de defensa, que es nuestro sistema inmunológico, sistema inmune, o sistema linfoide, o sistema inmunitario, que es lo mismo al final. Cuando decimos sistema inmune, inmunológico, inmunitario, linfoide, nos estamos refiriendo a lo mismo. Es la segunda barrera de defensa, y por eso es que lo vamos a encontrar, esta barrera de defensa, o lo encontramos en forma de órganos, que ya hemos visto ya, o lo encontramos en forma de tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿no? Es decir, es un tejido linfoide, es decir, no es un glóbulo blanco suelto por ahí, porque un glóbulo blanco suelto, 10 glóbulos blancos, 50 glóbulos sueltos no es tejido linfoide. Tejido linfoide es cuando forma la estructura linfoide, cuando forma un folículo. Si yo encuentro 1000 glóbulos blancos, pero esos glóbulos blancos están distribuidos así de forma difusa, no forman ninguna estructura, no forman folículo, eso no es tejido linfoide. A eso simplemente le llamamos células inflamatorias que participan, o sea, células de un proceso inflamatorio, ¿no? Tejido linfoide es cuando nosotros estamos viendo que están formando folículos. Esas acumulaciones, ahí le llamamos tejido linfoide. Si no forma el folículo, ya sea primario o secundario, no es tejido linfoide. ¿Ya? ¿Es sistema inmunitario? Sí, es parte del sistema inmunitario, pero no es el tejido linfoide, sino simplemente son células que han salido del tejido conectivo a cumplir con su función. Tejido linfoide es exclusivamente cuando haya folículos. ¿Ya? La diferencia entre este y este, que acá hay cápsula. Este tiene cápsula y este no tiene cápsula. El tejido linfoide asociado a las mucosas no tiene cápsula. No cápsula, vamos a poner. Pero en ambos existe el tejido linfoide que está caracterizado por la presencia de folículos. Folículos linfoides, que pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Entonces, ambos tienen tejido linfoide, y para que haya tejido linfoide tiene que haber folículo linfoide primario o secundario, no tiene que haber los dos, no siempre hay los dos, cualquiera de los dos o ambos. Los órganos linfoides, que son esos 4, tienen cápsula, y los que no tienen cápsula son llamados
tejido linfoide asociado a las mucosas, nada más. Y ese tejido linfoide asociado a la mucosa está inmediatamente bajo la mucosa porque al sobrepasarse la primera barrera de defensa, que son los epitelios, acá tenemos un epitelio, tenemos la membrana basal, entonces un agente agresor daña esta primera barrera de defensa y por acá abajo vamos a tener tejido conectivo con muchos vasos y vamos a encontrar que acá van a llegar células inflamatorias. Pero a esas células inflamatorias no le llamamos tejido linfoide, le vamos a llamar tejido linfoide si aquí cerca encontramos folículos. Si son, ya pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Entonces, cuando encontramos cercano al epitelio estos folículos, este es el tejido linfoide. Este es el tejido linfoide. Entonces, esto sería primera barrera y el tejido linfoide, segunda barrera. ¿Ya? Segunda barrera de defensa. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunas